Acambi, iniciado en el año 1972 en el Ile Oyanlaoyum, en Argentina. Obviamente, hoy más de 40 años, él dirige su propio Ileti Orishá, Shango Oyum, en José León Suárez. Posee una amplia trayectoria que no se limita al área específica de la religión africana tradicional yoruba, sino que abarca el área cultural a nivel nacional e internacional. En el año 85 disertó en primer Congreso Argentino de Umbanda y sus raíces. En 1989 en el Congreso Internacional de la Tradición de los Orishá y su Cultura en Sao Paulo, Brasil. En 1994 en segundo Congreso Internacional de Culturas Afroamericanas en San Salvador de Bahía, Brasil. Viajó a África, donde nos deleita con sus fotos y comentarios en Facebook. Es escritor, autor de un maravilloso y esclarecedor libro llamado Cosmovisión de Batuque Argentino, pionero en africanizar la visión del batuque. No ha modificado sus rituales, él dice, en Cuarto Santo, pero sí en darle concepto claro en las cuestiones que tienen que ver con el saber. Él nos va a hablar acerca de en qué creemos. Nos disertará sobre la fundación del batuque como religión institucional en Brasil y a partir de la Ley Áurea. Pionero en africanizar esta visión, él dice que nos va a aportar todo aquello que él ha venido investigando, estudiando sobre el batuque. Aclarará conceptos acerca de Imolé, de dónde viene Orishá, hablará sobre Ori como el Orishá más importante para nosotros, cómo nace, cómo se forma y cómo llega a nosotros. Hablará sobre la influencia que tienen todos estos Orishá e Imalé sobre la naturaleza y sobre los humanos. Y finalmente hará una breve reseña sobre Iwapelé, para que se entienda bien cuál es la función de Ori en nuestra vida y cuál es la naturaleza de los problemas en nuestra vida y cómo los podemos resolver. Dada esta presentación muy rica, entonces con todos ustedes ya dejamos a Baba Acambi. Buenas tardes, Baba. El micrófono, Baba. ¿Está habilitado ahora? Ahí sí. ¿Me escucha? Bien. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno. Gracias por darme esta ventanita que salgo al mundo. Gracias por tomarme en cuenta. Y gracias por valorar de algún modo el pequeño aporte que uno puede hacer desde el ángulo de una sola generación, ¿no es cierto? En realidad, yo voy a hablar un poco ahora de la organización del batuque. O sea, el batuque está organizado desde el punto de vista institucional recién en mitad de 1800. ¿Por qué? Porque se dicta la ley de Áurea que permite al esclavo dejar de serlo y poder organizarse. Hasta entonces, Se te apagó el micrófono nuevamente, Baba. el esclavo rendía culto, pero realmente no era una religión institucionalizada porque obviamente eran esclavos y estaban en una etapa muy difícil por tanta cosa de la Inquisición y todo esto. Así que en 1800 se empiezan a organizar como religión institucional. Vinieron algunos referentes de África ya libres acá, como vino, no sé, Yadonga que institucionalizó el Batuque Oyo, ya Emilia, que vino a institucionalizar el Batuque Igbomina Oyo, el príncipe Custodio, que vino con los pueblos de Dahomey, lo que acá se le llama luego de Yeye,
Y así, bueno, fueron viniendo distintos referentes tratando de unificar los pueblos que se habían dispersado por las mezclas. Pero se encontraron, no sé por qué se me apaga el micrófono, pero bueno, se Tiembla, babá, encontraron, cuando hablas vos el micrófono tiembla y se apaga. mira vos, me tiene miedo, me tiene miedo. Primera vez que me pasa. Ah, mira. Ellos se encontraron, los africanos cuando vinieron, ya no esclavos, sino libres, se encontraron con que acá ya había un culto. No era una religión, pero era un culto orishá. Ellos traían consigo, de generación en generación, se fueron pasando ese amor, esa fe a los orishá, pero fue quedando atrás, pensar que estuvieron casi 500 años esclavos en América. Fueron quedando atrás un montón de leyendas. Prácticamente todo lo que es la estructura religiosa, lo que hoy podríamos llamar de cosmogonía, quedó atrás. Quedaron los ritos y quedó un culto ya organizado. Entonces, con ciertas particularidades que son propias de América. Así que no pudieron venir de África a instaurar, a inyectar en el pueblo americano las cosas tal cual eran allá. Entonces, porque ya había cosas ya que estaban armadas y ya la gente estaba acostumbrada a eso. Entonces se armó lo que hoy llamamos batuque, que en realidad no importa cuál sea la línea, tiene una particularidad, una particular mezcla de cosas. No existen líneas puras. Yo digo hago yo. Sin embargo, el rito de salón, tiene mucho que ver con los nagó, que han avanzado sobre los Congo y Angola, sobre todo los Angola, hasta llegar a Cabinda. Entonces, al retroceder después por los embistes, fueron indudablemente mezclándose con los ritos de otros pueblos, como pueden ser los Udun, como pueden ser los Inquisi, y se los fue asociando todo a orilla. Entonces, todo eso fue antes de la esclavitud. Después viene la esclavitud, vienen para acá los negros ya con esa mezcla de un pueblo y otro, eran una infinidad de distintas etnias. Bueno, se instaura acá entonces una forma que se le llamó batuque, que es propia del Río Grande del Sur. Más al norte está el candomblé, y sabemos que en Cuba está la santería, etc. Y Ifá mismo también es una mezcla, porque viene del árabe. Ifá nace de la geomancia árabe. Es la mezcla de la geomancia con los adaasa, que es la forma de la cosmogonía tradicional no exista, ¿no? De los babalorillas allá, todavía hoy están divididos. El Ifá, sobre todo en Oyo, que el Ifá no es tan poderoso. Bueno, y después se instaura una cosmogonía muy leve al principio, porque había que transmitir, y tristemente Donga, que era una mujer de una sabiduría impresionante según los relatos, no llegó a transmitir todo lo que podía transmitir, pero sí dio comienzo. Del mismo modo, Donga murió muy joven todavía, de fiebre española, en Brasil, pero llegó a hacer asentamientos, a hacer a su hermana, la terminó, y también pudo con un babalorilla, que lo terminó, uno, nada más. Y ese después popularizó el Oyo. Con los Ibomina vino ya Emilia, que hizo a Doca, a Yadoca, o a Bobo Doca, y ella hoy tiene toda una generación de gente que ha llegado hasta la Argentina. Y yo, que soy un poco atrevido, como tú lo has dicho en un principio, quise africanizar, darle concepto a lo que no tenía, sobre todo en América, en Argentina, donde la Virgen María y Oshun estaban muy confundidas, era más o menos la misma cosa. De hecho, se podía ir a un batuque y ver una imanja vestida con la ropa de Estela Maris, en principio, ahora ya no. Pero en principio sí estaba muy mezclado, incluso algunos babalorizados, un babalorillá sobre todo, no voy a dar nombre, ya fallecido, que venía incorporado por un Oxalá mozo, por Oguá, y venía con la ropa de menino Deus. Se lo vestía con la ropa de Cristo, cuando era mozo, cuando era chico.
Así que podemos ver esa mezcla que no la acepté, no me gustó para mí, y empecé a africanizar. En ese africanizar es darle referencias más o menos ciertas y con un linaje, con una línea, porque en África hay muchas líneas, y hay muchas líneas, muchas vertientes y muchas formas de ver la misma cosa. La que yo elegí es la que se practica más en Oyo. Por ejemplo, para nosotros está el Odu, que vendría a ser comparativamente, por favor, son seres celestiales, ¿no? Pero comparativamente el ODU sería como un disco rígido de la computadora donde está toda la información de lo que tiene que pasar en el universo. ¿Está? El ODU. Del ODU desprende un Imole, que también es un ser como angelical. A ver, no son dioses, pero sí son seres como, no divinizados, pero sí angelicales, o sea que no han tenido pasaje por la tierra. El Imale. Y ahí tenemos a Shango Oshun, son los nombres de los Imale. Estos Imale, por orden, obviamente, de Obatala, bajan a la tierra y se posesionan de un ser humano. De un ser humano con historia, con nombre. Por ejemplo, vamos a citar uno que es Baba Shango. Shango baja como Imole y encarna en un ser humano que se lo llamó Telia Oko, uno de sus nombres, el otro es Yakutá, el otro es Afonshá, pero son los tres nombres que tenía una sola persona. Esa persona se incorpora, no es que se incorpora, sino que es encarnada por orden divina, es encarnada por un Imolé y con una función. Ellos tenían una misión que hacer en la tierra, pero eran seres humanos, han sido guerreros, han sido invasores, se peleaban todo el tiempo, unas tribus con las otras. Pero entonces el Orisha es el Ibolé incorporado ya metido ya dentro de un ser humano. Ese es el Orisha. Y Malé no tuvo vida terrena, a menos que haya penetrado, porque eran 200 Imalé, y solamente 14, 15 quedaron en la tierra. Los demás pasaron de largo, no quisieron estar en la tierra, no aceptaron el desafío. Pero estos, que son los que conocemos en el Batuque, sí quedaron. Y todos ellos se encarnaron en seres humanos. Todos ellos se encarnaron en seres humanos. Y tuvieron su pasaje por la tierra. Se han casado, algunos han tenido hijos, y bueno, y han hecho su labor, su tarea. En el caso de Oshun sabemos que es la madre individualizada, o sea, de los individuos, no la madre genérica, que la madre genérica es Himalaya, que ya el Himalé, veíamos ya, participa del génesis del universo. Himalaya es la primera que fue formada con lo que Dios había creado, que era el Efurufún, que es toda la materia masa que hoy existe, pero en nebulosa. No estaba unida una cosa con la otra, no había formas, y en quietud total. Cuando toda esa nebulosa, a partir de Obatalá, que nace de Ogbe, le mete dinámica, le mete existencia, entonces todas esas partículas se empiezan a unir y lo primero que aparece es el agua. Entonces ahí junto al agua nace Himalaya. Entonces ya vemos cómo la única cosa, según la vertiente que tengo yo, la única cosa que Dios crea realmente es el caos. Lo demás viene por evolución. Perdón, el caos que está contenido dentro de Oyeku, dentro de Oyeku estaba el caos y después crea Ogbe, que es el total opuesto, ya que Oyeku es femenino y es negro, y Ogbe es blanco y masculino. Cuando esos dos se casan, el blanco se empieza a ensuciar, se lavan las aguas y va depositando toda la suciedad que había, toda esa nebulosa, la va depositando dentro de ese agua. Así se forma la materia masa que nace
del agua de Iemanjá, por eso son todos hijos de Iemanjá, la madre genérica de todo, nace de ahí la materia masa que contiene dentro a Eshu y a Ogum. Entonces, como Imalé, claro está. Después, estos bajan a la tierra y se convierten en lo que nosotros hoy conocemos como Orisha. O sea que todo Orisha es un ser humano que ha pasado, que ha sido encarnado por un Imolé. Después tenemos Ori. Ori es nuestra computadora personal, o sea, todo lo que nosotros tenemos que hacer, que está grabado en nuestro Odu personal, todo aquel contenido, todo aquello que tenemos que hacer en la Tierra, está grabado en nuestro Ori. El Ori nace de un Imalé cualquiera, o sea, yo como hijo de Shango saldría de Shango, nace lo que nosotros llamamos Ipori. Ipori en lengua yoruba es comienzo de, o sea, es como una especie de semilla, es algo que todavía no nace, pero está. Es como un óvulo. Y dentro de ese óvulo, al venir de un odú, que es nuestro odú personal, al venir ese Ipori del odú, ya viene con el contenido de la información de para qué venimos a la Tierra. Esa información es hablada, expresada por este Ipori, que al tomarlo o batalá y soplarlo, se convierte automáticamente en Ori. Ori cuenta a Obatalá qué cosas tiene que venir a hacer acá. Y al costado está Orúmila y está del otro lado el Enini, que le dan el Ayé para que eso pueda suceder. Y lo mandan a la tierra. Escoge un vientre, a la casa de Ayala hay todo un proceso que no viene el caso, escoge un vientre y nace de un vientre. Entonces, cuando nosotros nacemos, incluso antes de ser nacido, antes de ser siquiera gestado, ya teníamos el destino grabado. Ori es el ser más poderoso, no existe ningún Ori, ningún malé que pase por encima de Ori. Ori es todopoderoso para nosotros, para cada uno de nosotros. O sea, dicho de otro modo, si un Imalé o un Orishá, por ejemplo, Shango, me manda una bendición y Ori no la acepta porque yo hice alguna macana, cierra y no puede pasar la bendición por más que Shango se mate tirando bendiciones iré encima mío. Por lo tanto, el comportamiento nuestro hace que Ori sea permeable a los iré o no sea permeable a los iré. Y es tan poderoso que ningún Orishá puede con él. Si me dan los tiempos, breve, chiquitito, voy a hacer una leyenda que ¿Cómo dice no, Baba? que en el principio de los tiempos, cuando todo se organiza para que el hombre advenga en el planeta Tierra, se juntaban todos los Himalé para ver qué iban a hacer con el hombre, cómo iban a hacer para que nazca. Se reunían una vez al año, en un horario cierto, un día cierto. Pero claro, se reunían todos los Himalé y había uno que llegaba siempre tarde, que era Ori. Y Ori saltaba arriba de Bará, le rascaba la cabeza hasta lastimarlo, saltaba arriba de Ogún, le raspaba la cabeza hasta lastimarlo, así hasta Oxalá, a todos. Y caía mal esto porque era muy agresivo y porque llegaba tarde, impertinente, no aceptaba críticas, nada. Uno de los Himalé, en una de las reuniones, se enoja, que fue Shango, y dijo, a mí me toca la cabeza y yo lo parto de un hachazo. Y así fue. Cuando viene, llega tarde como siempre, salta arriba de Shu, salta arriba de Ogún, salta arriba de... Cuando va a saltar arriba de Shango, Shango saca el hacha y le tira un hachazo que le erra. Curioso, nunca había errado. Le tira 2, 3, 50, le erra a todos. En un momento dado, Ori lo mira, sonríe, chasquea los dedos y Shango cae, inerte, al piso. Todos queriendo insuflar a Ye para levantarlo, creían que estaba muerto, pero no estaba muerto. Creían que estaba vivo, pero tampoco estaba vivo. Estaba inerte ahí. Uno por uno le fueron intentando ayudar a Shango hasta que Obatalá se dio cuenta que algo había. Entonces lo llama, vení, ¿qué hiciste?
¿Qué le hiciste a Yango? Nada. Vamos. Mirá cómo está. Me dice, bueno, realmente le saqué el destino, por eso no tiene nada para hacer. Pues no tiene destino. Esto demuestra que hasta el Himalaya tiene origen. Todo en la existencia tiene un destino. Entonces, ahí Ori le dice que le había sacado el Ori, por eso que no tenía nada, le había sacado el destino, por eso que no tenía nada para hacer. Obatala le dice, bueno, vamos a resolver esto, no lo vas a dejar así. Le dice, bueno, pero yo para resolver eso quiero comer. Bueno, ¿qué querés comer? La comida de todos ustedes. Ninguno de ustedes va a comer, voy a comer yo solo hoy. Así hizo, se comió la comida de todos, pero faltaba la de Yango. Y dice que vaya ya y se la cocine. Porque yo, si no como lo de Yango, no lo levanto. Entonces fue, le dieron la de Yango y Yango le dieron la mala y ahí se levantó. Lo que indica que Ori puede comer cualquier cosa. Lo que le pongan come, de cualquier orilla. Ori puede comer cualquier cosa. ¿Ah? No importa cómo lo hagan, el ritual, en distintas vertientes, está bien siempre porque él puede comer lo que le pongan. ¿Tá? Bien. Claro está que cada vertiente tiene su método que con el tiempo de hacer siempre lo mismo, esto se convierte en ley, no hay duda. Entonces, yo le doy de comer de determinada forma, Ori, no de cualquiera. Tengo una forma de darle de comer. Y esa la va a aceptar, porque está bien. Y si le dan otra forma, otra vertiente, también está bien. ¿Se entiende? Entonces, Se entiende, Baba, sí, sí. ahí llegamos a la conclusión de la importancia que tiene Ori en nuestro destino, en nuestra vida. Claro está, el orishá, cuando nosotros nacemos, el orishá nos mete el temperamento. Nosotros podemos ser temperamento de aire, agua, tierra o fuego. Entonces el temperamento no lo podemos cambiar ni mutar. No hay psicólogo que me pueda cambiar el temperamento, porque eso es innato en mí. Está inserto en mí. Es parte mía. No es cambiable. Pero claro, después, desde que nacemos, la vida que vamos llevando, de a poco nos va formando lo que nosotros llamamos carácter, que es lo que reviste al temperamento. Entonces el carácter puede ser un muy buen carácter o puede ser muy mal carácter. De ahí Iguapelé. Si nosotros tenemos un buen carácter, que lo formamos bien, que nosotros pudimos educar a Oria D, que es la cabeza física, cabeza capaz de portar una corona, por eso AD, corona, Oria D, tiene que ser educado de acuerdo a lo que manda Ori Inu. Si logramos eso, tenemos Iguapelé. Y entonces seremos salvos. O sea que andaremos bien por la vida. O por lo menos, con los problemas que tiene la vida, obviamente, vamos a tener una vida en nuestro destino, con las cosas buenas o malas que nos puedan pasar. Pero siempre vamos a ser permeables a los ideas, a la ayuda que nos van a dar los orishas. Por otro lado, es muy importante un sistema que debemos educar a Ori AD para que funcione siempre, que es sentir, pensar y hacer. No podemos saltear eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que primero sentir lo que vamos a decir, después lo vamos a pensar lo que vamos a decir. Al pensarlo vamos a escoger las palabras más óptimas, que llegue como explicación a aquel que lo está recibiendo, tratando de dañar lo menos posible. Entonces, sentir, pensar y después decir. La palabra, cuando pasa por la boca, en el momento que sale de mis labios, empieza a llevar consigo un contenido de Ashé, de poder dinámico, que está dado por Eshú. La boca es de Eshú. Hay un Eshú que se le rinde junto en Batuque, al que le llamamos Oluk Bokbo Tiribó, la reza, o puede ser Bokbo Tiribó, es lo mismo, Olú del Señor, con o sin eso andaría igual. Hay una reza que nosotros tiramos en Batuque que habla de Bokbo Tiribó. Bokbo Tiribó, Paco Taco Madre Yo. Esa reza, que la tiramos normalmente para Ogún, en realidad no es de Ogún, es de Shu. Es del Shu, dueño de la boca,
Y es él el que no necesita rito, no hace falta sentarlo, porque come solo. Si yo estoy comiendo, está comiendo él, porque pasa por mi boca primero. Si está comiendo un orillá, primero pasa por la boca del aguilar, que debe ser mojada. Y así podemos ver cómo es imposible que algo suceda en lo que hace a hablar o a alimentar sin ese Eshú. Que no hace falta cultuarlo, pues se cultúa solo. No hace falta asentarlo, nada. Los huevos tiribos lo tenemos todo. Es la boca genérica. Entonces, ahí es donde para Iguapelé y para nuestro Ori es absolutamente condenable, nos atrasa muchísimo. No hay pecado en nuestra religión, pero sí hay incumplimiento de la ley que nos lleva al atraso espiritual. Entonces, cuando nosotros mentimos, por ejemplo, es muy grave para mi Ori, porque no solamente si yo miento, estoy tratando de engañar a mi propio Ori, que es una locura, sino también al Ori de la persona a quien le llega la mentira. Entonces es un engaño a lo supremo, a lo superior. Es muy grave. No lo tenemos en cuenta porque no se tenía concepto ni siquiera de Ori. En el Batuque era muy... Así hicimos un bolí, ¿qué era? Y no sé qué era, bolí. No había un concepto claro, no había concepto claro de qué cosa era un orillá tampoco. Para nosotros el orillá era como la Virgen María, qué sé yo, no había grandes diferencias. Entonces, yo creo que conceptualizar la religión, el Batuque, le dio un toque de diferencia al Batuque tradicional portoalegrense que no tenía todo esto. ¿Por qué? Porque eran los portoalegrenses, los grandes babalorillas portoalegrenses, muchísimos de ellos eran analfabetos, sabios, pero analfabetos, sin formación. No tenían formación académica. ¿Se entiende? Entonces había un montón de cosas que no tenían claramente conceptualizadas. Entonces no la han podido transmitir, aunque a ellos seguramente se la deben haber transmitido en algún momento. Porque yo no puedo creer que si el Batuque es organizado por africanos de la realeza, casi todos ellos, ya sea Yeye y Yeyá, todos ellos fueron de la realeza que vinieron acá a organizar los pueblos. Así que es imposible que no hayan tenido un juego de bucios con el contenido místico que debe tener el juego de bucios. Tiene que haber estado. Lo que pasa es que después, por algún motivo, que de algún modo es atribuible a las condiciones de vida que tuvieron, porque se declaró el libre vientre y se declaró la libertad del esclavo, pero en realidad fue medio ficticio, porque nunca se lo terminó de liderar absolutamente. Es más, hoy mismo nosotros acá estamos esclavizados de algún modo. Siempre estamos bajo el yugo de algo. Entonces, esto ha impedido que haya una transmisión positiva de toda la parte cultural. Y sí, en cambio, se ha transmitido, aparte no había literatura, ¿no? Entonces, las cosas se transmitían boca a oído o no se podía transmitir. Y lo que era fácil de transmitir, porque se llegaba a la experiencia vivencial, era lo que se hace dentro del Cuarto Santo. Y ahí quedó en que el Batuque era prácticamente todo rito. Un Padre Santo cuando se ponía a hablar con sus hijos, lo que enseñaba era, no sé, cómo hacer una amarradura, cómo hacer un trabajo para salud, cómo hacer un trabajo para esto o para aquello otro. Era rito, no había en eso concepto. Ese es el Batuque que yo conocí y que en mi época se practicaba por lo menos acá. Y también allá, porque he tenido muchísimos viajes a África, a Brasil. Me recorrí Brasil, estuve 5 veces en Bahía, en Río de Janeiro. Y el concepto es muy light que tenían. Hoy ya cambió. Hoy ya cambió porque estando yo mismo en África, me encontré con gente de Brasil, que fue a hacer lo mismo que yo, a buscar conceptos, a buscar, algunos iban a buscar obligaciones, yo no fui a buscar más nada que no sea concepto o reafirmar los conocimientos que yo ya tenía, porque cuando fui a África fue como la frutilla del postre, ¿no? Fue lo último, porque yo ya venía con todo un acervo
de conocimiento, que no era aquel conocimiento, pero me sirvió para poder evaluar qué sí y qué no. Entonces, bueno, el batuque hoy yo creo, por lo menos en la Argentina, yo lo titulé ya en mi libro como cosmovisión del batuque argentino. ¿Venimos de Brasil? Sí, 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 ninguna duda. Nuestras raíces están allá, son muy respetadas y respetables. Nuestras raíces son brasileras, son muy respetadas y muy respetables. Pero bueno, de algún modo, a través de tantos años de práctica, es como que acá ya nos pusimos los pantalones largos y empezamos a hacer exogamia, a separar, ¿no es cierto?, los tantos. Y bueno, Argentina en este momento se encuentra en un momento bastante privilegiado, con una sociedad muy, muy difícil, pero privilegiado porque a través de las enseñanzas que un grupo muy pequeño de gente que como yo trabajó, como Yapegui, como, bueno, tanta gente que hubo, hubo y allá otros, que empezamos a transmitir cultura, 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 dejando un poco la parte cultural que hace al rito, porque eso ya vino bien, ya eso lo sabíamos. Cómo armar un orillá, cómo matar, está bien, está todo bien. Pero eso no es solamente religión. Religión necesita cosmovisión, que es en qué creemos, pero también necesita cosmogonía, que es cómo nos relacionamos con el universo. ¿Eh? Y eso sí que no estaba. Y hoy, afortunadamente, hay un grupo muy grande en la Argentina, hay muchísima gente que está embebida y está buscando y en la búsqueda, y seguimos en la búsqueda. Yo mismo, todavía hoy a la edad que tengo, yo estoy con 71, prácticamente 71, estoy con 70, voy para 71 años, y empecé a los 20, 22, así que tengo unos cuantos pisos de batuque caminado. Y sin embargo, todavía hoy, sigo aprendiendo, pero hoy ya me siento acompañado, hoy ya no me siento como antes, que cuando yo saqué el libro me lo boicotearon porque decían que no entendían. Y si usted leyó el libro, ve que las cosas que hoy se están hablando sobre Ori, sobre Orishá, sobre Odú, sobre Molé, todo eso está en el libro explicado con las palabras que yo tenía en aquel momento, pero que hoy no me arrepiento de haberlas dicho, porque todavía son actuales, o sea, las definiciones eran válidas. Así que bueno, como pionero de algún modo, junto a un grupo, no solo, de Pablo Orilla, hemos logrado hoy que muchísima gente esté interesada en esto. Ya mi familia, tenemos un compromiso, nadie hace obligación acá si no pasa primero por el seminario. Si va a hacer un boliche, que hace el seminario de boliche, hace un cuatro pies, hará su seminario de cuatro pies, para hacer Pablo Orilla, hacen no un juramento, pero sí un compromiso de que cada vez que haya cosas nuevas, porque nosotros seguimos investigando, tienen que participar, aunque sea como oyentes, en las clases que se da a los más nuevos. De ese modo, he logrado una familia muy chiquitita, porque también al tener estos requerimientos, la gente muchas veces no quiere pasar por eso, prefiere más hacer cosas que ser. Entonces, muchos se abrieron, a otros los abrí, y bueno, y quedaron las cosas como están. Pero de cualquier modo, estoy satisfecho con lo que se ha hecho. Mi familia está muy, muy culturizada y está muy impregnada. Creamos la familia Tigualadé justamente para que aquel que se va, aunque tenga mi ayer, porque no se lo puedo sacar, lo pagó, lo ganó, en su momento se fue, que se vaya, pero no puede ser Tigualadé porque la tengo registrada como marca, como Coca-Cola o como cualquier marca. Si usa alguno echado de acá o que se ha ido mal de acá, usa la palabra Tigualadé, directamente le puedo hacer un juicio. Porque yo quiero diferenciar esto. Es importante para el Iguapelé seguir el camino que uno tiene. Entonces, si el camino es mi casa, todo bien. Y si no es mi casa, que se vaya, pero que se vaya bien. Que se vaya bien. Porque debemos respeto a los mayores. Así como yo me he comido cosas totalmente injustas en la vida y las he perdonado, o por lo menos las he sabido tolerar, y bien, sin mayores inconvenientes he podido seguir adelante. La religión es paz, la religión es armonía, la religión es familia. Siempre dije y sigo diciendo, no existe posibilidad de hacer una religión seria si no tenés una familia buena. Porque yo no puedo tocar el tambor, incorporar, dar paso y todo yo solo. No.
Claro. pelar gallo, todo, digo, no. Mato, pongo la cabeza abajo, no. Necesitamos una familia. Y esta es la base, la moral, la familia, tener un Ivo Pelé. No digo ser un santo, en la tierra nadie vino para ser santo, pero sí ir cumpliendo las etapas religiosas y ver de ir a más, de sumar, no de restar. El que resta no sirve. Al que suma, no importa de qué nación venga, no importa que sea, no sé, ifista o que sea, siempre y cuando lo haga bien, comprometidamente, está bien, está todo bien. Ahora, conozco mucha gente que lo hace para ganar chapa, para tener chapa. Me lo dijeron a mí, o sea, no es que lo estoy contando. A mí me decían, me voy a África, quiero hacer IFA allá porque eso me da chapa. Bueno, Claro. ese IFA seguramente no lo va a servir de nada. Ese IFA no lo va a servir de nada. Se No entiende, lo va a se servir de entiende, nada. Baba. Muy interesante tu análisis de las vivencias, ¿no? Porque realmente más de 50 años con toda esta carga religiosa, es inevitable que las emociones a esta altura de tu vida, ¿no es cierto?, fluyan de esa manera, pero también con paz, ¿no? Con paz. Paz, yo estoy en paz, estoy en paz. La verdad que gracias, Modupe Pupo Babá, por estar, por acompañarme, y sí, sé que ha salido muy gente, pero excelente de tu casa, abriéndose su propio camino, y que ha tenido en tu casa, sí, una verdadera formación, ¿no? Y han salido motivados. Así que muchísimas gracias, Babá, y hasta la próxima, ¿eh?